Le damos la bienvenida a todos al seminario del grupo de luminiscencia del CIMBESTAT. En esta ocasión nos acompaña la doctora Adriana Báez Rodríguez. Ella obtuvo su doctorado en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. La doctora actualmente está trabajando en el Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología UV, que es el llamado de Centro Microna. Y pues bueno, en esta ocasión la doctora nos estará hablando de la síntesis de nanopartículas para la detección y de residuos. Entonces, pues bueno, doctora Adriana, por favor, si gusta ir compartiendo su presentación para dar inicio al seminario. ¿Ahí lo ven? Sí, sí se ve bien. Te escuchamos bien y se ve bien. Sí. Gracias. ¿Ya puedo continuar? Muchísimas gracias, Vicente, por tu presentación. Ok, esta charla la he titulado Síntesis de nanomateriales para detección y degradación de contaminantes. ¿De qué les hablaré? Les daré una breve introducción y parte de lo que hacemos en el Centro Microna. Asimismo, los materiales que hemos sintetizado, que son trióxido de hierro, o más comúnmente conocida también como hematita, dióxido de hafnio, nanopartículas metálicas, principalmente las de plata, y otros chicos han también sintetizado nanopartículas de oro, óxido de zinc, también como pudieron darse cuenta en el Congreso de Materiales pasado, varios de los estudiantes trabajan con óxido de zinc. Y hablaré sobre las propiedades ópticas de los nanomateriales, el efecto CERS, el óxido de zinc y la aplicación en fotocatálisis y CERS. Bien, en el Centro Microna, le platicaba ahorita al doctor Vicente, nosotros estamos ubicados dentro de un campus de la Universidad Veracruzana, cerca del puerto de Veracruz. Estamos a 2 cuadras del mar. Y aquí, obviamente, hace muchísimo calor. Este es el edificio del Centro Microna, pero nos alberga la Facultad de Ingeniería, donde se imparten alrededor de 15 carreras de ingeniería. Entonces, tenemos mucho contacto con la parte de la aplicación, ¿no? Principalmente los que trabajamos en el Centro Microna nos dedicamos a 2 líneas de investigación. Una de ellas, en la que yo me ubico, es la de nanomateriales y nanotecnología, en donde hacemos síntesis, fabricación de nanomateriales, materiales, contamos con algunos equipos para hacer caracterización, también hacemos colaboración, y estos, en todas sus formas y dirigidos a todas sus aplicaciones, desde la industria metalmecánica, en el sector salud, ambiental, ¿no? Dirigido a sensores o diferentes dispositivos, proponemos estos nanomateriales. Y bueno, me imagino que la mayoría de ustedes están, nos sentimos un poco más familiarizados con esto, ¿no? Y también se encuentran los otros investigadores que se dedican más a la parte de los micro y nanosistemas, yo redactando un poquito acerca de esto he entendido que trabajan más sobre la miniaturización de sistemas, el procesamiento de las señales que ellos tratan para convertirlas y traducirlas, amplificarlas, y muchos
ya hacen la parte de más la aplicación, ¿no? Trabajan ellos sobre todo más con la aplicación, con sensores y con las señales, ¿no? Eléctricas, ópticas, etcétera. Entonces, se relacionan mucho, ¿no? Pero a veces no puede uno abarcar tanto. Dentro de mi llegada aquí al Centro Microna, pues me encuentro con que pues para esas líneas de investigación son imprescindibles pues los semiconductores, ¿no? Entonces, existen técnicas que ellos dentro de sus estudios en los principales centros del país, pues tenían acceso a técnicas mucho más sofisticadas, costosas, que les permitían fabricar semiconductores de las familias 3,5, como por ejemplo el arseniuro de galio y sus derivados, ¿no? Por mencionar alguno. Entonces, para estas aplicaciones que yo les comento y por la necesidad de dirigirlos hacia dispositivos, entonces es que ellos tienen la necesidad de fabricar semiconductores, ¿no? Entonces, lo que en principio nosotros propusimos, ¿sí? ¿Perdón? Y bueno, entonces uno de los que se pueden fabricar más fácilmente es el óxido de zinc, ¿no? Que es ahora de la familia 2,6, el más popular de esta familia, ¿no? Y también se encuentra, ya no de esta familia, pero también uno de los más populares del tipo óxido, pues está el dióxido de titanio. Entonces, ellos están muy interesados o estas aplicaciones están muy interesadas en obtener semiconductores del tipo óxido, ¿no? Los cuales hemos nosotros hecho algunas acá propuestas para obtenerlos y igualmente dentro del grupo de la luminiscencia o dentro de esa línea de investigación hemos fabricado también, ya no como semiconductor, pero como también está el interés en los dieléctricos, en este caso como dieléctrico de compuerta, yo he visto que ellos proponen al dióxido de cadmio, y pues en nuestro grupo de investigación nosotros sí hemos sintetizado, yo había visto, ¿no? Entonces a una de mis estudiantes de doctorado yo les propuse también obtener el dióxido de cadmio. Entonces, todos estos semiconductores, pues, en el orden de las nanoestructuras, ¿verdad? Y entonces, trabajamos con métodos para obtenerlos que sean, pues, sencillos, económicos, fáciles de implementar, como es este método que es la anodización electroquímica, en el cual se hacen crecer óxidos a partir de una lámina, ¿verdad? Asistida por estos procesos electroquímicos, y como pueden ver, pues es un arreglo muy sencillo, ¿no? Asimismo, la otra técnica que también es sencilla de implementar porque solamente se necesita de un horno y los autoclaves, que ya vemos que estos pues son los que mandamos a fabricar, ¿verdad? Pero también podríamos tener alguno un poco más adecuado, que tengan una válvula, y bueno, este vasito de teflón que ya está aquí por aquí un poco tratado. Y también otra técnica que hemos estado utilizando es el baño químico, que no es otra cosa más que una especie de coprecipitación controlada para hacer crecer sobre substratos, en este caso de vidrio, las nanoestructuras. Y pues la que yo utilicé durante el doctorado, que fue rocío pirolítico ultrasónico, igual creo que tiene menos de un año que ya montamos este sistema. Ya ahorita también sufrió algunas otras mejoras, como que en un principio comenzamos con este pequeño compresor para el aire, y bueno, ya está ahí, ¿no? El sistema de rocío pirolítico ultrasónico. Todas estas técnicas nos han permitido obtener nanomateriales, pues para estudiarlos, ¿no?
esos nanomateriales con los que yo tengo primer contacto son las nanocolumnas de óxido de zinc, que en principio estaban solicitadas para absorbedores de luz y aplicaciones en celdas solares, ¿no? Y bueno, esto fue lo primero que obtuvimos. Y después, mediante los parámetros, esto se llevó a cabo con el depósito de una primera capa por el rocío pirolítico ultrasónico de nanopartículas de óxido de zinc, y después por baño químico se hacen crecer estas nanocolumnas de óxido de zinc, ¿no? Que en principio pues no eran tan nano, rondaban los 200 y tantos nanómetros de diámetro. Y bueno, a pesar de que aquí todavía son un poco grandes, después logramos reducir el tamaño. Se puede ver claramente la diferencia entre nanocolumnas que son prácticamente verticales al substrato y otras que se encuentran desordenadas. Entonces, podría decirse que las podría yo dirigir para diferentes aplicaciones, ¿no? Y aquí, en esta, pues ya se logró reducir el tamaño monitoreando o cambiando las condiciones del crecimiento por baño químico. Dentro de las más importantes, pues están las concentraciones de agentes que me permiten a mí hacer esa precipitación controlada. Y mi primera caracterización es difracción de rayos X. Entonces, una búsqueda en la bibliografía me permitiría ver que este es un patrón típico del óxido de zinc, ¿no? Por ejemplo, estas son de nanopartículas de óxido de zinc, en donde se puede observar pues sus planos característicos, ¿verdad? Y que en realidad no hay como que uno preferencial. Sin embargo, cuando nosotros obtuvimos el patrón de difracción de las nanocolumnas de óxido de zinc, vemos que el plano que destaca por encima de todos los demás es el 002. Y entonces desde aquí yo ya comienzo a notar que hay algo distinto, ¿no? En el crecimiento de las morfologías del óxido de zinc. Entonces, pues reportamos la síntesis en el 2020 y el óxido de zinc, aquí tengo que comentarles que el óxido de zinc, por ahí también mencionaban en el Congreso que es uno de los materiales que están muy, muy estudiados, ¿verdad? Está muchísimo estudiado, podría decirse que ya se detengan de estudiarlo, que no vamos a poder publicar. Pero yo me he encontrado aquí que, por ejemplo, para estas aplicaciones que les comento en dispositivos donde podemos aplicar algún semiconductor, el dióxido de titanio es como que el que se prefiere de los tipo óxidos, ¿no? Es también muy estudiado. Sin embargo, aquí en Veracruz, en donde nos encontramos, el ambiente es un ambiente muy agresivo. Hay mucha corrosión, hay mucha humedad, y falta aplicaciones o faltan materiales, nanomateriales que puedan ser dirigidos hacia allá o que sean estables, ¿no? Bajo esas condiciones. Entonces, el dióxido de titanio tiene el inconveniente de que cuando van y lo obtienen en Puebla o en la Ciudad de México, le sale, pero cuando quieren reproducirlo acá ya no, por la humedad. ¿Sí? Entonces, yo he observado que el óxido de zinc tiene esa ventaja respecto al dióxido de titanio, que los materiales que nosotros producimos hace 5 años son aún estables. Y bueno, entonces, para los que estudian los
los nanomateriales o han hecho búsquedas de las nanoestructuras de óxido de zinc, el óxido de zinc se puede crecer en un montón de morfologías, ¿no? Y entonces estas nanocolumnas, pues lo que está ocurriendo es que se está preferenciando una orientación en torno al eje C de la celda tipo bursita, que es una hexagonal, en donde hay iones de zinc y iones de oxígeno, y son redes que están interpenetradas, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué más les quería yo decir acerca del óxido de zinc, de sus bondades? Ya se me olvidó. Era sobre las ventajas, ¿no? Que es estable. Ah, ya me acordé. Entonces, los óxidos, pues son compuestos inorgánicos, podríamos decir que son cerámicos, ¿verdad? Entonces, los materiales cristalinos, a temperatura ambiente, los que se preferencian en cristales, pues son los metales. Los cerámicos necesitan romper esa barrera de la energía para poder obtener su fase cristalina, obtener su ordenamiento atómico. El óxido de zinc, otra de sus ventajas es que a condiciones ambientales normales yo lo puedo obtener cristalino, a diferencia del dióxido de titanio, que su primer fase, que es la anatasa cristalina, es arriba de los 400 grados Celsius. Entonces, y comparado ya no se diga con alúmina o con otro óxido metálico, ¿no? Entonces, eso yo al enfrentarme aquí al estudio del óxido de zinc me di cuenta de que tiene muchísimas ventajas. Y, bueno, ahora la caracterización por espectroscopía Raman, en donde nosotros nos encontramos, bueno, aquí en el Centro Microna se cuenta con un microscopio, espectroscopio Raman, ¿no? Que cuenta con un láser de 532 nanómetros, con el cual, ahorita lo tenemos descompuesto, pero con el cual era nuestro primer acercamiento a caracterizar nuestra muestra después de la síntesis. Entonces, obtenemos este espectro Raman característico de las nanocolumnas de óxido de zinc, y además determinamos cuál es la temperatura de esas semillas con las que crecen esas nanocolumnas, que son depositadas por spray pirólisis. Determinamos la mejor temperatura, ¿no? Entonces aquí estudiamos los tamaños, los diferentes tamaños que obtenemos con esas diferentes temperaturas del spray pirólisis. Y además nos damos cuenta que también para el tratamiento de los nanomateriales, el ultrasonido es una energía adecuada para su dispersión, y que además ese mismo ultrasonido, ya más recientemente, también lo hemos aplicado incluso para la energía de la síntesis, ¿no? Y bueno, aquí vemos que este comportamiento de el análisis de la posición del E2H, de este modo de vibración, tiene que ver con esos tamaños, ¿no? De las nanocolumnas. Entonces, digamos que este corrimiento de este modo, que también es mucho menor que en óxido de zinc en bulto, todos son mucho menor que en óxido de zinc en bulto, pero los que tienen un corrimiento más hacia el rojo, le llamamos, son aquellos que de muchísimo menores tamaños, ¿no? Y que tienen también la distribución cerrada de esas nanocolumnas, también tiene que ver con que haya mucho menor corrimiento. Algo así, creo que necesito releer esto. Y asimismo analizamos de estas nanocolumnas las propiedades fotoluminiscentes. Obtuvimos su espectro de excitación monitoreando una longitud de onda de emisión de 580 nanómetros, porque aquí está otra de las propiedades del óxido de zinc, que tiene muchos efectos intrínsecos.
Tiene muchísimos efectos intrínsecos, tiene las vacancias de oxígeno, tiene intersticios de zinc, ¿no? De las principales, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, las vacancias de oxígeno, están las monovalentes, las divalentes, bueno, ahorita les voy a comentar más sobre esos efectos. Y bueno, aquí vemos que una longitud de onda óptima para poder producir esas transiciones, pues podrían ser el 360 nanómetros, ¿no? Como la adecuada. Entonces obtenemos estos espectros de emisión de estas nanocolumnas y se caracterizan por tener una banda en el UV y otras emisiones en el visible, ¿no? Por esos efectos intrínsecos que les comentaba, ¿no? Que hay muchísimos. Aquí identificamos algunos y también vimos que dependiendo de la nanoestructura que se trate, van a ser el tipo de defectos, ¿no? O sea, entonces se hizo una revisión exhaustiva de esa literatura de qué tipo de defectos yo le podría atribuir cada banda de esta deconvolución que realizamos aquí. Y después checamos que aquellas nanocolumnas que habían sido tratadas con ese ultrasonido para la semilla, pues tenían muchísimo menos concentración de esos defectos, y que justo nuevamente las de 400, pues era una de las que menos tenía, pero que había un defecto, que es la vacancia de oxígeno monovalente, que era un efecto que destacaba, ¿no? Entonces, eso ya pues nos habla de los efectos, las aplicaciones que pueden tener, y también que tienen pocos defectos. En realidad las nanocolumnas tienen pocos defectos intrínsecos si los comparo con otro tipo de nanoestructura, y ahorita vamos a ver por qué. Me dicen si voy bien en el tiempo, ¿eh? Ok, bueno, entonces estas nanocolumnas ya no se aplicaron en las celdas que les comentaba, pero actualmente están dirigidas hacia una tesis doctoral que tratan de detectar un antígeno que es característico de un cáncer. Entonces, por ejemplo, en este trabajo, que es de 2022, lo utilizan como un sensor electroquímico. Después, en una etapa posterior, se le puede depositar algún elemento como contacto, como puede ser, por ejemplo, oro. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? De que le utilizan para anticuerpos de SARS-CoV-2. En estos nanorocks de óxido de zinc, que serían como que los que nosotros obtuvimos como los desordenados. Y estos son otro tipo de morfologías que hemos obtenido y también reportado. Y estas se fabricaron por hidrotermal. Y ustedes saben que para la síntesis hidrotermal yo tengo que utilizar iones OH, ¿verdad? Un agente, un hidróxido. Entonces, encontramos que dependiendo también de la concentración del precursor de zinc, que en este caso creo que era cloruro de zinc, este sí no era del pH. Dependiendo del precursor, yo obtenía diferentes morfologías, ¿no? Como que aquí obtenía flores y poco a poco se iban deshaciendo, ¿no? En como un tipo de hojas, le llamamos a esto. Para mí son como que más nanoplaquetas y más hojas, ¿no? Desordenadas. Bueno, son imágenes por TEM para la cuestión de tamaños más precisos. Y curiosamente,
difracción de rayos X, lógicamente me va a dar algo distinto, ¿no? Ya no me da lo anterior, pero tampoco me sale algo de un óxido de zinc en bulto. ¿Sí? Aquí lo que ocurre es que esa red hexagonal, esa columna hexagonal, más bien como que se aplasta y ahora estas nanohojas crecen ecuatorialmente, ¿no? Al eje C de la tipo bursita. Entonces es lo que ocurre. Y además, pues como los tamaños también son menores, yo voy a tener pues muchísima más área superficial. ¿Sí? Entonces, nuevamente lo llevamos a estudios por espectroscopía Raman, a obtener los espectros Raman y algo que se me olvidó comentar es que cuando nosotros empezamos a llevar las nanoestructuras de óxido de zinc a espectroscopía Raman, vimos que ahí obteníamos no solamente estos modos que son los atribuidos a la red del óxido de zinc, a esos modos de vibración que tienen que ver con oxígeno y zinc, sino que también obtenemos muchos que se activan por defectos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver propiamente con los defectos intrínsecos que trae este material. Y vimos que este modo atribuido a ese tipo de defectos intrínsecos era distinto cuando yo tenía la morfología de nanoflores que cuando tengo la morfología de solamente las hojas. Era distinto, ¿no? La intensidad. Había como una región donde sí lo obtengo y otra donde prácticamente ya no se ve. Tienen obviamente mayor cantidad de estos defectos. Entonces, ahí empezamos a utilizar espectroscopía Raman, que era lo que teníamos a la mano, y les vuelvo a repetir, como una técnica que me decía que sí tenía las flores, que mi síntesis había sido exitosa para flores, o que había sido para hojas, ¿no? Sí las había obtenido para nanohojas. Y un estudio de la fotoluminiscencia, en este caso se empleó un láser UV para la excitación. Y lo que ocurrió fue algo bien curioso, que esa banda que está cercana al UV, más atribuida a las transiciones que tienen que ver con el band gap, se veía drásticamente reducida y esas emisiones de los efectos intrínsecos en el visible incrementaban, ¿no? Incrementaron drásticamente para estas dos muestras. Y para todas, ¿no? Para todas, incluso para esta, es mucho más intensa que la banda UV. Y entonces, pues ya esto me dice que tengo una alta concentración de defectos, de esos defectos que tabulamos allá, aunque aquí son de otra naturaleza, ¿no? O sea, les digo que tenemos que tener cuidado en qué tipo de nanoestructura para el tipo de defecto que le atribuimos. Entonces, otra vez, ¿no? Teoría básica de nanomateriales. A pesar de que tengo la misma composición química, si yo tengo diferente configuración geométrica o morfología de ese nanomaterial, yo voy a tener diferentes propiedades, en este caso luminiscentes, ¿no? U ópticas. Y bueno, son las nanocolumnas que tienen estas características, ¿no? Y era lo que buscábamos en un principio. Una mejora de la eficiencia de la absorción de la luz y efectivamente vemos que lo existe, ¿no? Lo hay. Más que emisión. Entonces aquí está la clasificación típica de esa
de ese comportamiento en la densidad de electrones que tienen los diferentes grupos de nanomateriales dependiendo de la geometría, ¿no? Desde las llamadas nanopartículas o puntos cuánticos, los materiales 1D, en este caso clasificaríamos aquí a las nanocolumnas, quizás como 1D, las películas, ¿verdad? Las películas delgadas o las nanohojas, ¿sí? Como 2D y los 3D. Eso, como les comento, todo lo anterior ya fue reportado. Esto aún no lo ha sido. A mí me llamaron la atención cómo cambiaban esas propiedades y le pedí a un estudiante que realizara la absorbancia de diferentes morfologías que habían fabricado distintos estudiantes, ¿no? Y entonces nos encontramos que diferencias en los espectros de absorbancia, ¿sí? En este caso, de óxido de zinc, nanopartículas, óxido de zinc en nanohojas, ¿sí? Y óxido de zinc en nanocolumnas. Sí, entonces se corrobora eso que se dice allá arriba, ¿no? El óxido de zinc en nanocolumnas es un buen absorbedor, es un buen absorbedor en esta región, pero las nanohojas absorben también parte del visible, ¿no? No tanto las nanocolumnas. Y las nanopartículas, pues, se comportan de esta forma, casi no absorben nada más que, bueno, aquí habría que cuestionar al estudiante, ¿no? Pero eso fue lo que encontró y me pareció muy interesante. Entonces, de acuerdo a lo que yo ya había comprobado, ¿sí? En la literatura, pues, están estos afirmaciones, ¿no? Las propiedades ópticas son las más evidentes en afectarse en el orden de la nanoescala, y la otra es que la geometría o la morfología puede cambiar las propiedades de los nanomateriales. Y ya no se diga el tamaño, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con los nanomateriales. Esto en los nanomateriales en general. Esto ocurre en los nanomateriales en general, pero ¿qué ocurre ahora si yo clasifico este cambio en semiconductores, en conductores, y bueno, no nos hemos metido a aislantes, pero todavía estamos en ese camino, ¿no? Entonces, en metales, en las nanopartículas metálicas, son los materiales que estas propiedades, sobre todo las ópticas, que son a las que nosotros estudiamos, son las que más se afectan cuando los sintetizamos en el orden de nano, ¿verdad? Se afectan drásticamente estas propiedades. Y bueno, en sus libros de nanociencia y nanotecnología, ahí se encuentran ejemplos, ¿no? De cómo las nanopartículas de plata o de oro, dependiendo ya sea del tamaño, van a responder a diferentes plasmones en absorción, ¿no? O también van a variar de acuerdo a si las tenemos en configuración de esferas o en configuración de platos. Ok, y entonces, esas nanopartículas, lo primero de las primeras que fabricamos fueron unas nanopartículas de plata por un método muy convencional que se llama de Creighton, que es una reducción química de nitrato de plata. Y ahí les vuelvo a repetir, nosotros al estar al tener muy de cerca el espectroscopio Raman,
Entonces, vimos que esas propiedades las podríamos aprovechar en el llamado Surface Enhanced Raman Spectroscopy, más conocido como SERS, que no es otra cosa que una amplificación de la señal Raman, la cual es muy débil porque esa dispersión Raman que me permite a mí monitorear los enlaces en los materiales o en los iones o en las moléculas, es muy baja. Es muy baja si lo comparamos, por ejemplo, con la otra dispersión Rayleigh o ya no se diga la fluorescencia, ¿no? Entonces, esa fracción que va como de 10 a la 6 fotones, solamente uno es el dispersado Raman, puede ser incrementada cuando yo someto mi molécula a nanopartículas. ¿Sí? Estas nanopartículas lo que hacen es que son influenciadas por el campo de láser, por el campo eléctrico de láser, y en una oscilación colectiva de sus electrones en la superficie, realizan una resonancia de la señal, ¿no? Y entonces eso es lo que me produce un incremento de la detección de esa molécula. ¿Sí? Entonces, las nanopartículas metálicas son aplicadas en dispositivos para la detección de moléculas que están en trazas o en muy baja concentración. ¿Sí? Se está estudiando mucho esto. Pero, ¿qué ocurre? Que ¿cuál es el problema de las nanopartículas metálicas? Que tienden a aglomerarse, demasiado, de tal forma que son obtenidas en coloides, ¿no? En soluciones coloidales, no aisladas, ¿no? Sino que tienen ahí algún medio que los rodea. Entonces, por eso se proponen los substratos SERS, que los substratos SERS son un substrato nanoestructurado, como es la hematita, que la obtuvimos por anodización en forma de nanojuelas. Sí, esto está soportada sobre una lámina de hierro, estas nanojuelas, y después se le depositan las nanopartículas de plata. Aquí estos tamaños son muy variados. Quizás al ser una de las primeras muestras hizo un poco falta de limpieza, pero se observan al fondo las que sí son más nanométricas. Y entonces, todo esto llevó una tesis doctoral de Mariana, que por ahí el doctor Vicente nos hizo el favor de revisar. Y les muestro esta imagen por SEM, ya que de estos quizás cúmulos, quizás partículas de plata ya muy grandes, porque en realidad por SEM, que es la técnica que nosotros tenemos aquí, son difíciles de detectar, son complicadas, entonces preferimos TEM, ¿no? Para el estudio de la morfología, de los tamaños de las nanopartículas metálicas. ¿Sí? Y entonces, la hematita, que son esas nanojuelas que les muestro, fueron dirigidas junto con las nanopartículas de plata, pues ya realizamos un nanomaterial híbrido y se dirigieron hacia la detección de metales pesados en el agua, que ahí hay mucho más que explicar, pero no damos tanto tiempo. Entonces, finalmente, se lograron detectar en el orden de 1 parte por millón y 50 partes por millón de plomo, que pues se preparan soluciones base, ¿no? Ya, por decirlo así, no es que sea agua contaminada, sino que se prepara una solución con adecuado pH,
y se logró detectar, ¿no? Hasta del orden de partes por millón, plomo y arsénico. Es hasta donde ahorita vamos mediante CERS. Asimismo, o más bien por otro lado, se está trabajando, como les comento, con... aquí me equivoqué. Porque dejé la fórmula de allá arriba. Y con dióxido de hafnio, dopado con herbio, con iones de herbio y terbio. Y siguiendo lo mismo, les comento que en esta parte me gusta a mí analizar cómo cambia la morfología y cómo eso también puede tener un impacto en esas propiedades ópticas que a nosotros nos gusta estudiar. En este caso, dependiendo de la síntesis, dependiendo de esto, se fabricó por hidrotermal. Dependiendo de los iones OH, es como yo obtengo una dirección preferencial, un crecimiento preferencial, o cambio más bien la dirección en la que normalmente crece ese material, puede modificarse a través del pH, ¿sí? Y entonces aquí nuevamente obtengo una dirección y aquí otra de crecimiento. Y entonces estas nanopartículas, el fenómeno en el que estamos interesados es el fenómeno de upconversion y lo estamos encaminando para detección de células cancerosas. Esto también es de un trabajo doctoral que está realizando Marlene, que ahorita le comentaba que la siguiente semana ella se va allá a la Ciudad de México porque llevamos hasta este paso. Ya hemos ahí con ustedes, con el doctor Ciro, hemos hecho el upconversion con buenos resultados. Tenemos los tamaños, ¿verdad?, adecuados. Y se va a hacer una estructura tipo core shell, que es la que ahorita Marlene ya obtuvo al parecer. Y después se va a funcionalizar con ciertas moléculas que van a ser las afines para la recepción con las células dañadas. Y después, ya que tengamos esto, pues es le llaman biomarcadores, aunque luego Marlene me dice que los biomarcadores son naturales. Nosotros estamos tratando de hacer algo que nos ayude mediante la irradiación con IR y a través de un microscopio fluorescente detectar, ¿no?, esta zona con estas células. Y bueno, ya finalmente seguimos con el óxido de zinc por todas las ventajas y bondades que les comenté. Seguimos trabajando con él, seguimos en esas nanoestructuras. Como ven, todavía a mí me intriga mucho. Le estamos adicionando nanopartículas de plata, nanopartículas de oro, también los iones de tierras raras, como son cerio y neodimio, y todo esto lo estamos proponiendo para continuar con la parte de... no continuar, todavía no se los he comentado. Pues sí, para continuar con la parte de analizar el agua, ¿no? De analizar o de tratar el agua a través de la fotocatálisis, que también se han obtenido muy buenos resultados ahí hasta el momento. Se hizo crecer por spray pirólisis óxido de zinc. Ya se impurificó con estos iones sobre una malla de acero inoxidable y se obtuvieron este tipo de nanoestructuras. También es nanoestructurado. Aquí ya con nuestro sistema que hemos implementado aquí, hemos logrado, mediante el uso de este como crisol,
ahí se incrusta, Natalie es la que hace eso, se incrusta esta malla y al irradiarlo nosotros con la lámpara de mercurio, me parece que esta es con una energía de 254 nanómetros, por longitud de onda, perdón, también los efectos intrínsecos salen a relucir, ¿no? Del óxido de zinc, porque estas no están dopadas aún. Y bueno, mediante estas emisiones, aunque nosotros estamos interesados más en el fenómeno de fotocatálisis y no en el de la fotoluminiscencia, hemos hecho mejoras en que toda la malla esté homogénea en cuanto al depósito. Al principio no nos salían así. Y estos son resultados de óxido de zinc con nanopartículas de oro, y es la degradación que se ha llevado a cabo con diferentes muestras de híbridos de estos materiales. Y como pueden observar, los intrínsecos de óxido de zinc logran o no logran degradar todo el colorante. En este caso se utilizó azul de metileno. No logran degradar todo el colorante, mientras que cuando ya tiene el oro, lo logran hacer en un tiempo de 60 minutos, ¿no? En una concentración o sea, ya logran degradar todo. Y asimismo, en este trabajo se monitorea por CERS, se monitorea el azul de metileno, la molécula de azul de metileno se detecta, y luego los substratos son autolimpiables, ¿no? Luego los substratos CERS para la detección otra vez se limpian con UV. Y eso sería todo de mi parte. Él es el doctor Luis Zamora Peredo. Nosotros tratamos de hacer propiedades ópticas, estudiarlas en los nanomateriales, y todos ellos son nuestros estudiantes, ¿no? Y aquí ya yo estoy con algunos de mis estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura. Y pues muchas gracias. Eso es todo. Espero que me hayan entendido y que les haya gustado. Muchas gracias, doctora Adriana, por su presentación y por su trabajo, muy interesante. Entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas. ¿Quién de los participantes tiene alguna pregunta para la doctora? No vemos manitas alzadas, entonces, pues bueno, como es costumbre, el doctor Sergio Tomás, por favor. Sí, muchas gracias. Y primeramente, una felicitación por una plática tan interesante. Sí, mi pregunta tiene que ver con los límites de detección cuando detectan estos compuestos en agua, y particularmente, ¿qué ocurre cuando tienen en esa misma agua una mezcla, es decir, multicomponentes de estos metales pesados, por ejemplo? Sí, muchísimas gracias. Son dos preguntas en una. Primero me dijo de lo del límite de detección, y en segundo lugar, cuando tenemos una mezcla, ¿no? Sí, para la primera, el límite de detección, a mí me gusta trabajar y lo visualizo más en términos de molaridad. En términos de molaridad, por ejemplo, cuando nosotros preparamos las soluciones, ¿no? En nuestro laboratorio, una solución diluida para hacer una síntesis, estamos hablando de 0.05 molar, algo así, ¿no? Entonces nosotros hemos logrado por medio de CERS, ya se empieza a considerar CERS
cuando estamos trabajando con del orden de 10 a la menos 5 molar, ya podría yo reportarlo como que ya estoy haciendo CERS, ¿no? De alguna molécula que a usted le llame la atención. Y nosotros, hasta el momento, con diferentes sustratos CERS, bueno, yo digo nosotros porque también me incluyo ahí, aunque ya es el doctor Luis quien trabaja con eso. Ellos han logrado hasta, con diferentes moléculas, hasta 10 a la menos 12 molar, 10 a la menos 11 molar. Y lo interesante es que hay diferentes métodos para la detección también. Entonces ellos seleccionan una alícuota y a su sustrato, esa alícuota, una gota de esa concentración que es tan bajísima, la dejan ahí, interactuar muy poco, casi es instantáneo, y luego lo llevan a Raman, a hacer CERS, y lo detectan, ¿no? Entonces a mí es lo que ellos han logrado, ¿no? Con moléculas de tipo también colorantes orgánicos y con moléculas que ellos están buscando para enlazarlos a algún antígeno que pueda llegar a detectar algún tipo de cáncer. Entonces, para allá eso me enlaza con la siguiente pregunta, que es lo de cuando yo tengo una mezcla, ¿no? Cuando yo tengo una mezcla, lo que se hace es utilizar moléculas que sean afines solamente, que sean selectivas de lo que yo quiero detectar. Entonces, también ahí hay mucho trabajo por hacer y que entender, pero sí es lo que normalmente se usa. Algún reportador Raman, ¿no? O enlazador Raman le llaman, funcionalizarla. Ok, muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Creo que sí. Prácticamente su última diapositiva, cuando muestra los datos de fotocatálisis, creo que es óxido de zinc y le incorporan por ahí algunas partículas de diferentes tipos de metales. Ahí, ¿cómo se da el mecanismo? ¿Qué es lo que hace que mejore? ¿Es la mayor superficie específica, bueno, el área de superficie específica, o es el acoplamiento entre el metal y el óxido de zinc, la cristalinidad? ¿A qué se debe el mejoramiento de la fotocatálisis? Sí, la fotocatálisis es un proceso bien complejo, ¿no? Que tiene que ver pues, con física y química. Entonces, quizás ahí esa tal vez sí se la quedaría yo de ver, porque es un poco complicado. Yo aún todavía no lo entiendo bien, pero tiene que ver con qué es lo que se busca, ¿no? A lo mejor por ahí tendría yo que comenzar y nos llevaríamos un poco más de tiempo, que lo que se busca en el óxido de zinc al agregarle estos otros agentes, modificarlo a través de modificarlo para esos pares electrón hueco que se generan por hacer incidir la luz, para asistir las reacciones óxido-reducción en el óxido de zinc. Lo que se busca es disminuir, ¿no? esa combinación, que sí es algo rápida, comparada, por ejemplo, con el fotocatalizador preferible, que es el dióxido de titanio. Entonces, no sé si más o menos. Sí va en ese sentido, dentro de los factores, entendiendo al proceso de fotocatálisis como un fenómeno multifactorial. En Sí. particular, yo tenía el interés por saber, dentro de esos factores, cuál es el que domina en este caso particular. Sí.
el que domina es, le mentiría si ahorita le digo, o sea, no, yo no soy, sí soy, me gusta venderme, tal vez porque por ahí dicen, ahorita estoy haciendo como que mucho y no me estoy especializando en nada, pero le mentiría si es algo en lo que estoy en la búsqueda también, al igual que usted. Claro. Muchas gracias. Felicidades nuevamente. Gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Sergio. A continuación, tiene la mano levantada Julio. Julio, por favor, tus preguntas. Gracias. Sí, mira, se me hace interesante la plática del día de hoy porque nos están haciendo mención a diferentes formas de obtener la morfología del óxido de zinc y particularmente en dos efectos, vendría siendo lo que es la parte luminiscente y en la parte fotocatalítica. La primera pregunta que yo tendría sería, en todo caso, cuando yo hago el análisis de luminiscencia de mis materiales, ya sea en forma de flores o en forma de pétalos, estas características que yo obtengo se verían replicadas ya utilizando estos materiales en fotocatálisis, considerando básicamente que el medio ahí ya es acuoso. Sí. Sí, aquí lo que te puedo comentar de la experiencia es que en el medio acuoso se mantiene también, ¿no? Así en el ambiente es estable también en el medio acuoso el óxido de zinc. No hemos tanto jugado con el pH y hecho pruebas, digamos, de estabilidad, pero lo que hacemos es, bueno, lo hacen los estudiantes, ¿verdad? Lo que hacen es mantenerlo en el medio acuoso, hacer el proceso de la fotocatálisis con la adecuada agitación, con adecuado oxígeno para que se mantenga oxigenado, irradiación de la luz y, digamos, se somete a este proceso que es bajo condiciones drásticas y luego en esa recuperación que les comento se seca, se limpia, o más bien primero se limpia, después se seca y se vuelve a utilizar. Y es así como sacamos esas gráficas. Entonces vemos que sí se mantiene estable en el medio acuoso. Lo que me interesa es si yo, por ejemplo, cuando hago un análisis de luminiscencia obtengo ciertas características del material, la pregunta sería si estas características se mantendrían una vez que manejo el medio acuoso, considerando, como menciona, que en los medios acuosos el pH se modifica. Esto gracias a la molécula que voy a, en este caso, a degradar, que es el azul de metileno. Sí, se mantendría. Por lo que hemos visto, se mantienen. Se mantienen sus propiedades. Sí, muy bien. En todo caso, la lámpara que están ocupando en el medio fotocatalítico, ¿qué características tiene la luminiscencia que ocupan en la lámpara? Es una lámpara de mercurio que tiene las tres longitudes de onda, 254, 306 y 365 nanómetros. Y ahorita hemos estado trabajando con 254 nanómetros, pero vemos que quizás podríamos también utilizar las otras dos, ¿no? Y compararlas. Gracias. Me surge la duda de lo que ustedes obtienen. Obtiene, como menciona, morfologías en forma de flor y en forma de pétalos. De estas dos, ¿cuál funciona más a sus intereses y por cuál sería la causa? Ok.
Actualmente estamos para esta detección, tanto para la detección como para la degradación, propusimos las flores porque los estudios por la fotoluminiscencia, sí, por la fotoluminiscencia principalmente, y también por las imágenes de SEM-ITEM, nos hacían pensar que tenían la mayor área superficial, que nos preveían de la mayor área superficial, ¿no? Que tenían más defectos en la superficie y que por eso estábamos obteniendo esos resultados. Y sí, después lo llevamos a fotocatálisis y como te digo, son los materiales con los que hemos estado trabajando. Esa podría ser la respuesta, que son las flores. Correcto. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Sí. Gracias, Julio, por tu participación. También tenemos la mano levantada aquí de García Velasco Amado, por favor. Y antes de las 5. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí te escuchamos. Ok, bueno, doctora, pues igual me uno a las felicitaciones por su presentación. A mí me generó una duda cuando usted puso la diapositiva que muestra la detección CERS de lo que es el plomo y el arsénico. Sí. Como no vi los números, no sé si sea la 20 o la 19, me llamó la atención que para ambos casos se presentan picos muy anchos. Es decir, que van desde los 400 hasta los 600 centímetros a la -1. Y pues bueno, generalmente en Raman no se visualizan que sean los picos tan anchos. ¿Esto a qué se debe? Es decir, ¿es realmente propio del material o está pasando algo más? Ok. Sí entiendo tu pregunta. No me había puesto a pensar en eso, dado que son resultados recientes. Lo que te puedo comentar al respecto es que estas bandas, ¿no? Correctamente diciéndolo así como haces esa observación, son reportados ya y lo atribuyen a óxido de plata. Lo atribuyen a óxido de plata más que a algún enlace entre el guión que estamos monitoreando y plata. Lo atribuyen a óxido de plata y lo que vemos es un cambio espectral. Nosotros cuando detectamos estos iones, es decir, esas bandas anchas se disminuyen en función de la concentración de estos iones. Ok, bueno, entonces ya le dimos un poco más de tarea a Mariana antes que termine su tesis. Bueno, no sé si me permita, para retomar un poco más o menos las cuestiones de los doctores. No sé, creo que por ahí se le pasó comentar que, bueno, apenas estamos iniciando, ¿no? Sobre todo los procesos fotocatalíticos. Y bueno, obviamente está en proceso, ¿no? Todo ese trabajo, pero lo que sí se le puede contestar a los doctores es, al primero que preguntó, es que influye mucho lo que es la relación de oro con óxido de zinc, de acuerdo a los resultados que hemos visto por EDS, influyen demasiado, obviamente, cuánta cantidad de oro tenemos depositado sobre la superficie del óxido de zinc, porque al estar nosotros utilizando una lámpara UV, lo que nosotros queremos es que para que nosotros generemos esos pares electrón hueco, necesitamos que nuestro material absorba la luz UV, ¿no? Entonces influye mucho que el óxido de zinc tome ese rol y no tanto el oro. En este caso, si nosotros ya nos vamos a irradiarlo con luz visible, ahí sí cambiaría el rol, ¿no? Pasaría el peso a lo que es la cantidad de oro y se disminuiría lo que es el óxido de zinc. Entonces, en este caso, en los resultados que tenemos previos, está influyendo mucho lo que es esta relación oro-óxido de zinc, y obviamente por otra parte se da que está influyendo para que no hayan estos procesos de recombinación rápidos
lo que ocurre en la interfaz entre el óxido de zinc y el oro, ¿no? Que es una transferencia de electrones que pasan del óxido de zinc al oro y por ende, bueno, no ocurre esta rápida recombinación y se incrementa, ¿no? Lo que es el mecanismo fotocatalítico. Ok, muchas gracias por tu ayuda. No, pues gracias a usted, doctora, y bueno, esperemos que los trabajos sigan en marcha, sigan adelante y sigan esos buenos resultados. Gracias. Doctor Ciro, ¿tiene la mano levantada, por favor? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Pues muy interesante la panorámica de todos los trabajos que están haciendo allá en Microna. Adriana, ahora sí que gratificante ver que tengan tantas actividades y con características de investigación muy importantes, ¿no? Creo que lo que lograste hacer en alguna medida en tu presentación, la cual es muy buena, fue de que nos demos una idea de qué tipo de actividades están haciendo en términos generales, como que van desde Raman y CERS en Raman, hasta fotocatálisis y biomarcadores, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el espectro es bien amplio y es bien interesante que se mantengan ahí buscando tener un impacto. En general, tal vez me llama la atención, todos los temas son muy, muy interesantes, en particular el uso del óxido de zinc, de las partículas de óxido de zinc, como biomarcadores dopadas con algunos de las tierras raras. Parecía ser una cosa que yo no he oído mucho que se haya reportado. ¿Es cierto esto o sí hay trabajos previos en esa dirección, como el uso del óxido de zinc, de las partículas de óxido de zinc como marcadores biológicos? Ok, sí, es buena sugerencia. Al parecer sí, yo tampoco he visto tanto, entonces sería novedoso continuar por esa línea. ¿Qué es lo que tienen contemplado ahorita? Tengo entendido que estás ya haciendo lo que llaman los vectores, ¿no? La molécula esta orgánica que hace que se ligue a las células cancerígenas y todo así por el estilo. ¿Están en ese proceso o están por evolucionar a hacer pruebas de si efectivamente funcionan como marcadores las partículas? Sí, ahorita estamos en la parte de agregarle a la nanopartícula conversion, que en este caso es dióxido de hafnio, dopada con herbio e iterbio. Ya se analizó cuál es la mejor relación de la concentración de iones y después de ahí se le puso otra capa, se fabricó un corchel con dióxido de silicio, que el dióxido de silicio tiene esa estructura como ramas y tiene muchos grupos OH y lo que van a hacer esos grupos OH son enlazarse a la siguiente molécula receptora, funcionalizarla y después la molécula final son el ácido fólico que se va a enlazar a los folatos de las células cancerosas. Y esto, la estudiante de doctorado, la siguiente semana se va a una estancia ya a la UNAM. Vemos que ahí en el edificio Mario Molina tienen un microscopio de fluorescencia para hacer estos estudios y los cultivos los va a ir a hacer con la doctora Rocío a Cicata Legaria, por allá va a estar trabajando la siguiente semana y esperemos pronto tener esos resultados, ¿no? Que cuando estos nanomateriales se enlazan
efectivamente se enlacen a las células cancerosas y funcionen bien como biomarcadores. Magnífico, suena muy interesante. Pues muchas felicidades y qué bueno que están activos y productivos en el campo. Gracias. Gracias, doctor, por la invitación y por el apoyo, ¿no? Con los chicos, que también por allá llega Natalie y otro chico que le voy a platicar más adelante. No, todo bien, todo bien. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Ciro, por su participación y también Amado, gracias por tu participación, me estaba faltando. Bueno, si ya no hay nadie con la mano levantada, pasaremos a dar por terminado el seminario, nuevamente agradeciendo a la doctora Adriana por haber aceptado la invitación y por exponernos su trabajo tan interesante. Adicionalmente, la siguiente semana no tendremos seminario, dado que es el Congreso de Superficies y Vacío. Y finalmente regresaremos en octubre con la presentación del doctor Lucas Alonso Rocha, quien nos estará visitando desde Brasil en una conferencia online. Entonces, para quien guste conectarse. Entonces, gracias por su presentación, doctora, y que pase una excelente tarde y nos seguimos en contacto. Igualmente, gracias, Vicente. Saludos a todos.